Bueno, buenas tardes. Primero que todo, debo agradecer en primer lugar a la Universidad Mayor y a la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados la invitación, y en especial al profesor Esteban Smulevich, que fue quien me invitó. Y lo que constituye para mí un orgullo especial, porque Esteban Smulevich, hoy profesor de la Universidad Mayor, fue alumno mío hace muchísimos años. A veces, yo sé que me veo muy joven y por eso quizás no se nota, pero yo comencé la docencia muy joven, parece. Entonces él fue alumno mío y me da una gran alegría que él ahora esté aquí de profesor en la universidad y además haciéndolo muy bien en la Universidad Mayor. Bueno, eso quizás explica por qué estoy invitado a este seminario, porque en realidad yo no me dedico al derecho constitucional, puntualmente me dedico más bien al derecho administrativo, pero la verdad es que también he hecho clases de constitucional, pero no me dedico permanentemente a dar clases de constitucional, pero en los últimos 2 años o año y medio he tenido una mayor intensidad en el tema constitucional, que probablemente eso también podría explicar mi invitación, por mi participación en la comisión convocada por en ese momento la candidata Michelle Bachelet, una comisión de cambio o reforma constitucional, se llamaba la comisión, en que nos propuso la candidata que reflexionáramos sobre una modificación profunda a la Constitución vigente. Durante gran parte del año 2013 nos reunimos. Bueno, al principio éramos 9 personas, después se amplió después de la primaria, seríamos 20 finalmente, en que redactamos un proyecto de cambio a la Constitución, texto que ustedes pueden consultar en todo caso, que está publicado, se llama algo así como Movimiento, Cambio Constitucional o algo así, que lo publicó Francisco Zúñiga como coordinador. Y en el cual más o menos se expresan las distintas posturas e iniciativas que tuvimos en esa comisión. Sin perjuicio de eso, de que mi participación en esa comisión, digamos, fue más o menos intensa, desde luego hoy día yo voy a hablar a título estrictamente personal, no voy a hablar de la comisión, por lo tanto hay algunas cosas que pueden incluso ser contradictorias con el texto que se planteó ahí, porque claro, algunas veces también yo perdí en los debates, en las votaciones internas que tuvimos, y entonces no todo lo que está en el proyecto evidentemente refleja mi pensamiento. Desde luego también algunas de las cosas que voy a plantear son un poco más polémicas, pero eso es lo entretenido, además de esto de participar en estas reuniones, porque tenemos distintos puntos de vista y podemos conversar. Con Jorge Correa hemos coincidido ya en varios seminarios, encuentros, actividades, y seguramente seguiremos coincidiendo en otros. Y entonces nosotros ya vemos posturas distintas que se van planteando. Pero bueno, eso es parte de, precisamente eso es lo interesante de la actividad académica, además de la actividad académica en democracia, donde uno puede plantear puntos de vista diferentes y los puede debatir. Entrando ya derechamente en el tema de las atribuciones del Tribunal Constitucional y la reforma o cambio constitucional que uno pudiera plantearse, a mí me gustaría afirmar algunos puntos de partida, porque en realidad hay algunas cosas que hay que partir de la base para poder discutir algunos puntos más específicos. Lo primero es que, según lo que se ha discutido en los distintos foros, pareciera que el Tribunal Constitucional como órgano de control constitucional va a seguir existiendo aun cuando se reforme la Constitución o cambie sustantivamente la Constitución. La mayoría de los autores, la mayoría de las propuestas que se han planteado van en la línea de reformular algunas de esas atribuciones, pero pocas están en la idea de suprimir directamente el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y en ese sentido pareciera que el Tribunal Constitucional cumple alguna función dentro de nuestro sistema institucional y esa función, al menos parte de ella, se quiere mantener.
Una segunda cuestión de punto de partida es que todas las propuestas que se han hecho van en la línea de fortalecer el Tribunal Constitucional como instancia de control jurídico en el sistema constitucional chileno. Y esto que parece una obviedad, porque un tribunal siempre tiene que ser jurídico, no parece tan obvio, sobre todo, y algunas referencias ya se han hecho aquí, al rol que ha tenido el Tribunal Constitucional en algunas discusiones políticas, y donde pareciera que el tribunal no ha sido tan prudente con el proceso político, y más bien ha tenido un rol más activo en la resolución de algunas controversias, excediendo incluso el margen o el marco de la propia norma constitucional. En este sentido, me parece a mí, pero como punto de partida, es que el Tribunal Constitucional debiera tender más a operar como un tribunal de derecho, como casi un legislador negativo, como lo planteaba Kelsen, y menos a ser tercera cámara o un órgano de revisión de la decisión política, independientemente que esa decisión política no le guste a los señores miembros del tribunal. ¿Ya? Una cosa es que la decisión política que sea adoptada no sea la que esté de acuerdo con el tribunal, y otra muy distinta es sostener que esa opción política que no le gusta a alguno de los miembros del tribunal sea inconstitucional. ¿Ya? Un tercer punto de partida es que, y encadenado con lo anterior, es que el Tribunal Constitucional debiera ser muy respetuoso y deferente del proceso político. Y eso yo diría que el Tribunal Constitucional no ha sido muy cauto en esa línea, y ha de alguna manera debilitado el proceso democrático en Chile. El Tribunal Constitucional, en su rol muy complejo, que es controlar la constitucionalidad de los actos de distintos órganos, debe ser especialmente deferente con las decisiones que toman esos órganos. Y no solo por el rol que tiene dentro del sistema político, sino además porque cada vez que es deferente con el sistema político, lo que hace es fortalecer la democracia, que es lo más importante. Y por lo tanto el tribunal tiene que ser extremadamente cuidadoso en determinar en qué casos la opción política que se ha tomado por algún actor relevante del sistema no permite una lectura conforme con la Constitución. Y cuando digo una lectura, digo ninguna lectura, porque habiendo una lectura posible con la Constitución, el tribunal debiera restarse a la declaración de inconstitucionalidad. En estos parámetros, yo diría que uno podría plantearse algunas cuestiones problemáticas de lo que ha ocurrido con las atribuciones del Tribunal Constitucional, y quiero plantear, por un lado, algunas cuestiones problemáticas, simplemente como para plantearlas, y luego algunas nuevas cuestiones que podrían plantearse con el cambio constitucional, si es que este se produce. Respecto a lo primero, algunas cuestiones problemáticas. Felipe ya me adelantaba y nos decía que habían algunas cuestiones problemáticas muy serias, y él las expuso muy bien, sobre el control preventivo del tribunal. Probablemente esto es una de las primeras cuestiones problemáticas, el control preventivo. No voy a repetir lo que ya señaló Felipe en su exposición, sino quisiera precisar solo un par de cosas que podrían ir en la misma línea de lo que él planteó. El control preventivo tiene un cuestionamiento muy fuerte dentro de la mayoría de la literatura jurídica. Y el cuestionamiento pasa por las restricciones que supone este control preventivo, precisamente al proceso político, por un lado, y segundo, por el rol que empieza a jugar el Tribunal Constitucional en esa actividad del control preventivo, donde se incorpora en el debate mismo de la discusión política. Felipe planteaba algunos ejemplos de cómo el control preventivo se había ido desnaturalizando y se había ampliando hacia situaciones un poco anómalas. Y él planteaba muy bien cómo este control preventivo, sobre todo obligatorio, se ha ido ampliando por la ampliación de la interpretación de las materias de ley orgánica constitucional. Mientras él exponía, yo recordaba algunos casos en que efectivamente
esto ha ocurrido. Algunos casos que son ya de libro, de cómo se ha extendido el control preventivo obligatorio. Por poner un ejemplo, probablemente si uno compara el artículo 38 de la Constitución, que tiene poco glamour y probablemente la mayoría de los constitucionalistas no les suena muy interesante, que es el inciso primero a propósito de las materias de orgánicas constitucionales que deberían ir en una ley orgánica constitucional de base general de administración del Estado. Compara ese artículo 38, inciso primero, con la ley orgánica constitucional de base general de administración del Estado. Es inexplicable cómo uno tiene relación con el otro, porque no hay relación. Solo miren el título cuarto de participación ciudadana o el título tercero sobre probidad administrativa, que no tiene por dónde entrar en la enumeración de lo que trata el artículo 38 de la Constitución, y eso termina siendo orgánico constitucional. Una cosa un poco absurda. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se van extendiendo las materias. Bueno, desde luego, si uno se va a los temas de planta, a propósito que planteaba Felipe, a propósito del famoso fallo sobre las plantas flexibles del MOP, que después generó toda una cadena de situaciones que ya mejor ni recordar, digamos. Bueno, el rol 376, ahí hay una serie de consideraciones en ese fallo que llevan a una ampliación de la característica de orgánica constitucional que son realmente inexplicables. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que en realidad ese control preventivo, cuando tiene además sumado este tema de la ley orgánica constitucional, hay una posibilidad de extensión de las facultades hacia áreas muy complejas que podrían generar complicaciones dentro del proceso político. Y en este sentido, lo que se ha planteado, y me parece mucho más razonable, bueno, se ha planteado por algunos eliminar el control preventivo directamente. Pero otro planteamiento que me parece que uno podría atender es a disminuir el control preventivo simplemente a dos supuestos. Uno de los cuales ya mencionó Felipe, el control de los tratados internacionales, que evidentemente donde se genera responsabilidad internacional del Estado es posible que sea necesario hacer ese control preventivo, sobre todo cuando además el tratado internacional es difícil que logre aplicación o no es tan frecuente su aplicación en un juicio, por lo tanto los otros mecanismos de control constitucional son menos próximos, ¿ya? Y la segunda posibilidad es, o la segunda área que uno podría pensar en control preventivo, es el control preventivo formal de las leyes, es decir, que el Tribunal Constitucional controle la constitucionalidad del proceso de creación de la ley. Pero claro, en esto último, nuevamente, nos podemos encontrar con el problema de los quórum y de la calificación de las leyes. Sin embargo, yo creo que ese problema se resuelve con un análisis mucho más profundo de la necesidad y la existencia de la categoría de leyes orgánicas constitucionales, que ya nos salimos un poco del tema del Tribunal Constitucional. Una segunda cuestión que me interesa plantear, problemática que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, es sobre la dicotomía control concreto y control abstracto. La verdad que esta dicotomía que plantea las atribuciones del Tribunal Constitucional hoy día, 93 número 6, 93 número 7 del Tribunal, de la Constitución, nos plantea una fórmula en que lo que aparentemente que se pretende es que el control concreto fuera de aplicación de normas legales y en cambio el control abstracto de constitucionalidad de la norma misma. Sin embargo, si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, prácticamente no hay control concreto. Y usted diría, pero ¿cómo que no hay control concreto y los recursos de inaplicabilidad? Sí, pero si uno revisa en profundidad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cuestionamiento a la aplicación de la norma es un cuestionamiento a la norma misma, donde el tribunal lo que hace es contrastar la norma legal, la norma misma, con la norma constitucional, y no a la aplicación de la norma propiamente tal en el caso concreto. Lo voy a plantear como un ejemplo, que quizá puede ser más fácil. El control concreto por definición supone por definición anticipada no un juzgamiento de la norma legal, sino un juzgamiento de la resolución del caso. Es decir, es perfectamente posible a través de un control concreto en el sentido teórico más profundo que el Tribunal Constitucional pudiera establecer que en un caso concreto
esa norma se vuelve inconstitucional para ese caso, pero la norma en abstracto es constitucional y no tiene ningún vicio de constitucionalidad, pero aplicado a ese caso concreto se vuelve inconstitucional para esa aplicación. Es casi como un recurso, uno podríamos decir, a la equidad por la vía de la inaplicabilidad. Pues bien, si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la posibilidad de que resuelva que en un caso concreto esa aplicación es inconstitucional, pero la norma misma es constitucional, prácticamente no existe en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno. Prácticamente no existe. Y hay casos muy interesantes en que podría haberse planteado, pero el tribunal parece que evita ese mecanismo. Menciono un caso, el caso de la Ley 20.000, a propósito de su aplicación de la Ley 20.000 a un profesor de una universidad estatal. Un profesor de una universidad estatal, de la universidad en que yo trabajo actualmente, defiende a una persona que estaba acusada de tráfico de drogas, y por el solo hecho de que ese abogado ejercer su actividad profesional, ¿ya?, se le declaró que se generaba la inhabilidad de la Ley 20.000 y la Contraloría dispuso que debía ordenarse su destitución como profesor de la Universidad del Estado como funcionario público. Más allá del cuestionamiento de que a mí me parece que es evidente que esa Ley 20.000 no respeta ni los derechos de defensa, ni la presunción de inocencia, todos los cuestionamientos que uno puede hacer al contenido abstracto de la Ley 20.000, es evidente que cuando se discutió esta Ley 20.000 nadie pensó en el abogado que hiciera clase en una universidad estatal, pensó en el abogado funcionario, que está todo el día ahí en la actividad pública como funcionario de la administración del Estado, pero no en el abogado que hacía 4 horas de clase a la semana. Bueno, esa fue una gran oportunidad que tuvo el Tribunal Constitucional de plantearse un control concreto sin cuestionar el control abstracto de la norma, pero no lo hizo. La tercera cuestión, y no para no extenderme demasiado, muy rápidamente, porque aquí me van a decir que tengo que cortar, problemática que me parece que es relevante el Tribunal Constitucional, es la mirada poco clara que tiene el Tribunal Constitucional sobre la presunción de constitucionalidad de las normas. El Tribunal Constitucional debiera plantearse un principio esencial, que es que la norma legal, en principio aprobada por los poderes colegisladores democráticamente elegidos, esa norma legal en principio es constitucional. Y por lo tanto debe haber una carga muy intensa para aquellos que sostengan que esa norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que se está interpretando es una norma constitucional, una norma abstracta por definición, que utiliza conceptos muy genéricos y donde la interpretación que han hecho los poderes colegisladores, los parlamentarios y el presidente de la República o la presidenta de la República en este caso, es una interpretación de la norma legal que cree conforme con la Constitución. Entre los parlamentarios hay abogados. En el gobierno también hay abogados. Es decir, hay un grupo de abogados que creyeron que esa norma legal cumplía con la Constitución. Bueno, y otro grupo de abogados cree que no la cumple. Bueno, usted sabe que habiendo 2 abogados hay 3 opiniones y por lo tanto las posibilidades de que eso sea cuestionable son muy altas. Bueno, por lo tanto habría que partir de una base, que es la presunción de constitucionalidad de la norma. Y por lo tanto esa presunción hay que romperla. Hay una carga de la prueba muy estricta para romper la presunción de constitucionalidad de la norma. Pues bien, esa presunción de constitucionalidad me parece que en los fallos del tribunal no está muy clara. No en todos los ministros y no en todos los casos, pero me parece que hay un cierto cuestionamiento. El tribunal se pone en la misma condición que los parlamentarios a la hora de juzgar la constitucionalidad de la norma. Y me parece que no están en la misma condición. Uno podría sugerir algunos cambios que podrían ir en beneficio de esta presunción de constitucionalidad. Uno podría llegar a un cambio, podría plantear una regla estricta, como el constitucionalismo tayeriano, que sostiene que para que se sostenga la constitucionalidad de la norma, el Tribunal Constitucional tiene que acoger la inconstitucionalidad por unanimidad de los ministros. Una propuesta teórica. Unanimidad de los ministros para llegar a la inconstitucionalidad de la norma. Porque entiende este constitucionalismo tayeriano que mientras haya un miembro del Tribunal Constitucional que tenga una lectura de esa ley conforme a la Constitución, esa lectura debe preferirse a la que sostenga la inconstitucionalidad. Claro,
Quizás no queremos llegar al continuismo tallerano tan estricto, pero yo podría proponer otra regla. ¿Por qué no pensar en una regla supramayoritaria en el Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad? Por ejemplo, que solo el tribunal lograría declarar la inconstitucionalidad de la norma por una inconstitucionalidad y la inaplicabilidad también, por una regla, por ejemplo, de 2/3 de sus miembros. Hoy día el tribunal tiene esa regla para la inconstitucionalidad, 4/5. ¿Por qué no extender esa regla? No quizás con ese quórum tan alto, 4/5, con una regla más baja, 2/3, por ejemplo, a la regla de inaplicabilidad. Si uno mira la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, va a encontrar muchos casos en que las resoluciones son 5-4, 6-4, 5-5 desde luego, porque eso hoy día está muy frecuente, pero en los casos que se logra mayoría. Y es curioso que si 4 miembros del Tribunal Constitucional, 4 distinguidos abogados, creen que la norma legal es conforme a la Constitución, esa norma sea cuestionada de constitucionalidad. Al menos a mí me parece que es llamativo, porque por lo menos uno debería inclinarse hacia la presunción de la constitucionalidad de la norma y no a la presunción de inconstitucionalidad de la norma, si uno quisiera ser respetuoso del proceso político. Termino con esto. 3 temas que me parece, que no los voy a desarrollar porque no hay tiempo evidentemente, pero 3 temas que me interesa plantear y que si por supuesto alguien del público me los plantea y me tira un salvavidas, los puedo abordar. A mí me parece que hay 3 temas que vienen y que me parece que es necesario plantear. 1, el control que hay que plantearse, el control de constitucionalidad de los decretos supremos. El Tribunal Constitucional no puede terminar transformándose en un tribunal contencioso administrativo. Y aquí tenemos un problema muy serio del control de constitucionalidad de los decretos supremos, tanto del 93 número 9 como del 93 número 16. Las falencias de nuestra justicia administrativa no tenemos que echarlas a contaminar al Tribunal Constitucional. 2, me parece que hay que replantearse muy seriamente el rol del Tribunal Constitucional como tribunal de resolución de contiendas de competencia. Cuando nosotros nos vamos y llevamos el Tribunal Constitucional como órgano resolutivo de competencia, lo sacamos del ámbito estrictamente constitucional, porque la mayoría de las contiendas de competencia son de orden legal, no constitucional, y por lo tanto hacemos jugar un rol distinto al Tribunal Constitucional de que está llamado a jugar dentro del sistema. Y 3, que puede ser hasta casi contradictorio con lo que acabo de decir, con lo último que acabo de decir, es muy importante ver si el Tribunal Constitucional va a jugar un rol o no en las resoluciones de contiendas de competencia que se pudieran producir en un futuro de reforma, como se está planteando, de actuaciones o normas de órganos territoriales autónomos, particularmente gobiernos regionales y municipalidades, donde van a tener legitimidad directa propia, van a generar sus propias normas, y por lo tanto esas contiendas de competencias que hasta el día de hoy no se plantean, solo a nivel municipal se ha planteado alguno, pero que en el futuro con legitimidad democrática de los gobiernos regionales se va a plantear, si queremos que el Tribunal Constitucional juegue un rol aquí o no, y hasta dónde queremos que juegue este rol para no desvirtuar el Tribunal Constitucional como órgano de control constitucional. Bueno, muchas gracias por su atención y eso es todo.